No había ningún mensaje de voz sobre una herencia, mintió mi madrastra, borrando el último mensaje de mi mamá justo frente a mí. Lo que no sabía, ya había grabado todo, incluida su confesión a su amiga abogada. La notificación llegó a las 3:47 de la mañana, 2 días después del funeral de mi madre. Un nuevo mensaje de voz, el número de mamá. Me temblaban las manos mientras lo reproducía. Su voz sonaba débil pero clara, a pesar de la interferencia del hospital. Olivia, cariño, no tengo mucho tiempo. Escúchame con atención. Debajo de las tablas del suelo en mi antiguo estudio, bajo donde guardaba las pinturas azules. Todo lo que no pude decirte, el primer testamento de tu papá, prueba sobre Diane. Te amo con todo mi corazón, mi artista. Nunca dejes que ella. El mensaje se cortó, pitidos de máquinas, un golpe, luego nada. Mi nombre es Olivia Chen, y a los 26 años, acababa de perder al único padre que realmente me había amado. Mamá había luchado contra el cáncer durante 2 años, y durante esos 2 años, mi madrastra Diane había estado rondando como un buitre, esperando a que muriera. Guardé ese mensaje de voz de inmediato, lo respaldé en 3 nubes distintas y me lo envié por correo. Algo en el tono de mamá me decía que ese mensaje era importante, tal vez lo más importante que me había dicho en su vida. A la mañana siguiente, toqué la puerta de la casa donde crecí, la casa donde mamá me había criado después de que papá murió, donde se casó con Diane hace 5 años creyendo que había encontrado compañía para sus últimos años. Lo que encontró fue un parásito. «Ay, Olivia», dijo Diane al abrir la puerta, usando la bata de seda de mamá, la que yo le regalé la última Navidad. «No te esperaba». «Necesito recoger unas cosas del estudio de mamá», dije, empujando la puerta para entrar. «El estudio está cerrado, lo mandé a limpiar. Voy a renovarlo», me siguió por el pasillo. «Esta casa es muy grande solo para mí, estoy pensando en venderla. Mamá lleva muerta 3 días. La vida sigue, querida», dijo con esa falsa simpatía que había perfeccionado. «Todos lidiamos con el duelo a nuestra manera». Noté cajas en la sala, los libros de mamá, sus álbumes, sus colecciones, todo empacado como si nunca hubiera existido. «Recibí un mensaje de voz de mamá», dije con cautela, observando el rostro de Diane, desde el hospital. Su último mensaje. Algo se reflejó en los ojos de Diane. ¿Miedo? ¿Culpa? Fue demasiado rápido para saberlo. «Ah, sí», ¿qué dijo? Mencionó algo sobre el estudio, algo que me dejó. La risa de Diane fue demasiado rápida, demasiado brillante. «Tu madre estaba muy medicada al final, Olivia. Los doctores dijeron que estaba confundida, que hablaba de personas que no estaban, que recordaba cosas que nunca pasaron». Esto sonaba bastante claro. «El duelo es difícil, cariño. A veces escuchamos lo que queremos escuchar», me dio una palmadita en el hombro con las uñas perfectamente arregladas de mamá. «¿Por qué no me dejas escucharlo? Tal vez pueda ayudarte a interpretarlo». Saqué mi celular, fingiendo buscar el mensaje. «Aquí, déjame solo». Diane me arrebató el celular con una rapidez sorprendente. Sus dedos se movieron por la pantalla. «¿Qué haces?», traté de quitárselo, pero se echó para atrás. «Estoy tratando de ayudar». «Ay, no», fingió sorpresa. «Lo siento mucho, lo borré sin querer. ¿Estos celulares nuevos son tan sensibles?». Me lo devolvió, y en efecto, el mensaje había desaparecido. Lo que no sabía era que ya me lo esperaba. El teléfono que tomó era mi celular viejo, con una copia del mensaje lista para sacrificar. «No había ningún mensaje sobre una herencia», dijo Diane con firmeza, dejando caer la máscara por un segundo. «Tu madre me dejó todo. El testamento fue muy claro». «Yo no mencioné herencia», respondí en voz baja. «Dije que habló del estudio». El rostro de Diane se puso pálido, luego rojo. «Bueno, sea lo que sea que dijo, ya se borró, y la verdad, es lo mejor. No hay que aferrarse a las últimas palabras dolorosas». «Claro, por supuesto», guardé el teléfono. «Me voy». «Mejor, te llamaré cuando esté lista para darte algunas cosas de tu madre, quizá un álbum de fotos bonito». No dije nada más. Me fui, pero no me fui lejos. Me estacioné a la vuelta de la esquina y saqué mi teléfono verdadero, abriendo la app de grabación que había estado funcionando durante toda la conversación. La confesión de Diane era clarísima, sabía del contenido del mensaje antes de que yo mencionara la herencia. Pero necesitaba más. Esa noche, volví a la casa. Todavía tenía mi llave. Diane no había pensado en cambiar las cerraduras. Sabía que estaría en su noche de vinos con su amiga abogada, Patricia Hoffman. Se reunían todos los jueves en el club de campo, desde hacía años. El estudio de mamá tenía candado, pero en la universidad aprendí a abrir cerraduras. Larga historia. Adentro,
Todo estaba intacto. Diane aún no había comenzado su renovación. Fui directo al rincón donde mamá guardaba sus pinturas azules. Levanté la tabla del piso y encontré una caja metálica. Dentro había 3 documentos que me helaron la sangre. El testamento original de mi papá, dejándome todo en fideicomiso hasta que cumpliera 25 años, con mi madre como ejecutora. Un segundo testamento, claramente falsificado, que dejaba todo a Diane si mamá moría antes que yo. Expedientes médicos que mostraban que Diane había estado envenenando lentamente a mi madre con mercurio, pequeñas dosis en su comida, acelerando el cáncer y haciéndola parecer más confundida de lo que estaba. Me temblaban las manos mientras fotografiaba todo. Mamá no había muerto solo por el cáncer, la habían asesinado. Estaba por irme cuando escuché voces. Diane había regresado temprano, y no estaba sola. Te dije que esperaras hasta después del memorial, decía Patricia. Ahora la chica sospecha. Tenía un mensaje de voz, Pat, de Catherine, hablando del estudio y pruebas. Tenía que borrarlo. Me acerqué sigilosamente a la puerta, encendiendo de nuevo la grabadora del celular. Debiste dejarme manejarlo, dijo Patricia, como hice con los testamentos, limpios, con apariencia legal. Con apariencia legal no es lo mismo que legal, replicó Diane. Si encuentra esos documentos, no lo hará. Mañana quemamos todo lo del estudio. Deberíamos haberlo hecho justo después de que Catherine murió. ¿Y si hizo copias? ¿De documentos que ni sabía que existían? Estás paranoica, se escuchó líquido sirviéndose. Probablemente vino. Además, aunque encontrara algo, ¿quién le creería? ¿Una hija de luto haciendo acusaciones locas contra su madrastra? Por favor. Lo del mercurio aún me preocupa. No debería. Lo bello del envenenamiento con mercurio es que imita la demencia. Cada doctor que vio a Catherine pensó que el cáncer le estaba afectando la mente. Nadie le hace pruebas de metales pesados a una paciente con cáncer. Siguieron hablando, revelando todo su plan. Como Diane había apuntado a mi madre al enterarse de la fortuna tecnológica de mi padre, como la había aislado de sus amigas, la convenció de firmar poderes legales, y la fue envenenando poco a poco mientras jugaba a ser la esposa devota. Lo mejor, rió Diane, es que Olivia hasta me dio las gracias una vez. Me dijo que estaba tan agradecida de que mamá tuviera a alguien como yo para cuidarla. Me mordí la mano para no gritar. Sigue con el plan, le aconsejó Patricia. Vende la casa, liquida los activos y nos vamos a Costa Rica como acordamos. En 6 meses, estarás tomando margaritas en la playa. ¿Y Olivia? ¿Qué con ella? Es una artista pobre sin dinero para abogados. Incluso si intenta pelear el testamento, la voy a enterrar en gastos legales hasta que se rinda. Ya había escuchado suficiente. Salí por la puerta trasera y manejé directo a la estación de policía. Pero no entré. Aún no. Primero, necesitaba ser inteligente con todo esto. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo Marcus, un genio de la tecnología especializado en forencia digital. Necesito que autentifiques unas grabaciones y crees respaldos que no puedan ser editados. ¿Problemas legales? Todo lo contrario. Estoy tratando de probar cosas muy ilegales. Mientras Marcus trabajaba su magia, contraté a un investigador privado para indagar en el pasado de Diane y Patricia. Lo que encontró fue un patrón, 2 cónyuges mayores que murieron en circunstancias misteriosas, dejando todo a Diane. En ambos casos, Patricia se encargó del papeleo legal. También visité al oncólogo de mamá. ¿Alguna vez le hicieron pruebas para detectar metales pesados? El doctor Patel frunció el ceño. ¿Por qué lo haríamos? Tenía cáncer en etapa 4. Solo sígame la corriente. Si alguien estuviera envenenando lentamente a una paciente con cáncer usando mercurio, ¿cómo se vería? Se quedó completamente quieto. Aceleraría el cáncer, causaría confusión, temblores, pérdida de memoria. ¿Por qué preguntas eso? Le mostré los registros médicos que había encontrado. Su rostro se puso pálido. Dios mío, estos niveles. Esto es intento de homicidio, homicidio consumado. ¿Testificarías? Absolutamente. Tu madre merecía algo mejor. Todos le fallamos por no mirar más de cerca. Armada con evidencia, grabaciones y testimonio experto. Finalmente fui a la policía. La detective Saramis escuchó todo, su expresión oscureciéndose con cada revelación. Este es uno de los planes más fríos y calculadores que he visto, dijo. Tendremos que actuar rápido antes de que destruyan más pruebas. Hay una noche de vino hoy, ofrecí. Estarán en el club de campo. Perfecto. Ejecutaremos órdenes de cateo mientras estén fuera. Pero aún me quedaba una última carta por jugar. Esa tarde, llamé a Diane. Olivia, qué sorpresa.
Quería disculparme, dije, fingiendo una voz débil y derrotada. Tenías razón. Solo estaba escuchando lo que quería escuchar en ese buzón de voz. El duelo nos hace hacer cosas raras. Ay, cariño, me alegra tanto que lo entiendas, dijo con alivio palpable. Sé que esto es difícil, pero tu madre querría que sigamos adelante. En realidad, me preguntaba si podría tener algo de su estudio, una pintura, tal vez, antes de que lo renueves. Claro, estaré fuera esta noche, pero ven mañana y lleva lo que quieras. Eres muy generosa, Diane. Mamá tuvo suerte de tenerte. Prácticamente pude oír cómo se hinchaba de orgullo. Tuvimos suerte de tenernos. Que tengas buena noche, querida. Y sí que la tendría, inolvidable. Vi desde mi coche cómo el equipo de la detective Mix descendía sobre la casa y la oficina de Patricia simultáneamente. Para cuando Diane y Patricia se dieron cuenta de lo que pasaba, ya era demasiado tarde. Agentes las esperaban en el club de campo con órdenes de arresto. Las noticias locales se dieron un festín. Asesinas viudas negras, 2 mujeres arrestadas en plan de envenenamiento. El caso se volvió nacional cuando los periodistas descubrieron el patrón de cónyuges muertos. Pero la verdadera satisfacción llegó durante el juicio. Diane subió al estrado, aún intentando hacerse pasar por viuda afligida. Entonces el fiscal reprodujo mis grabaciones. El jurado observó el rostro de Diane mientras su propia voz llenaba la sala. La belleza del envenenamiento con mercurio es que imita la demencia. Patricia intentó alegar secreto profesional abogado-cliente, pero la conspiración para asesinar no está protegida por la ley. Se volvió contra Diane rápidamente, esperando un acuerdo. No le funcionó. Ambas recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después del veredicto, me paré en el estudio de mamá, mi estudio ahora. Me devolvieron la casa junto con todo lo que Diane había robado, pero no la quería. Demasiados fantasmas. La vendí y usé el dinero para fundar la Fundación Catherine Echen para la prevención del abuso a adultos mayores. Ofrecemos servicios legales gratuitos a adultos mayores y sus familias, ayudándoles a proteger sus bienes y su salud de depredadores como Diane. Lo primero que hice fue establecer un memorial en honor a mamá, no una lápida, ya tenía una, sino un memorial vivo, un programa de arte para pacientes con cáncer, en el mismo hospital donde pasó sus últimos días, donde usó su último aliento para protegerme. Guardé una sola cosa de la casa, la última pintura de mamá, sin terminar sobre su caballete. Era un amanecer sobre el océano, todo en tonos azules y dorados, lleno de esperanza. Había estado trabajando en ella la semana antes de morir, cuando todavía tenía días buenos. A veces me paro frente a ella y reproduzco ese mensaje de voz guardado, escuchando su voz. Te amo tanto, mi artista. Nunca dejes que ella. Nunca terminó la frase, pero no hacía falta. Nunca dejes que gane. Nunca dejes que te borre, nunca dejes que robe tu legado. No lo hice, mamá, le prometí a su memoria que no lo haría, y cumplí esa promesa. Diane pensó que podía borrar el último mensaje de mi madre y, con él, toda evidencia de sus crímenes, pero aprendió lo que todos los que subestiman a una hija en duelo eventualmente descubren. Nosotras no borramos, documentamos, investigamos, buscamos justicia con la furia fría de quien ya no tiene nada que perder. El mensaje de mamá me salvó. Su último acto de amor fue dejarme un rastro de migas que me llevó directamente a la verdad. Diane borró un buzón de voz pensando que eliminaba pruebas. En su lugar, se eliminó a sí misma, de la libertad, de la riqueza, de todo aquello por lo que mató. La grabación de esa eliminación está guardada en 12 lugares distintos: nubes, cajas de seguridad, los archivos de mi abogada, porque, a diferencia de Diane, yo aprendí la lección más importante. Nunca borres nada. Nunca sabes cuándo las últimas palabras de alguien podrían ser la clave para hacer justicia. Y la justicia, como el amor de una madre, es para siempre.